Sale Padre Wuwa y de repente Hoyoverse mueve ficha de ajedrez, como si del tablero de ajedrez de los Fatui que vimos hace muchísimo en el tráiler, literalmente se tratara. Así que, muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y estamos en un nuevo vídeo en... Después de 4 malditos años, Genshin amplía su resina de 160 a 200 y no es una broma, o por lo menos no lo parece. Ahora, puntos importantes. Esto es un mini resumen de la charla de desarrolladores que veis por aquí, así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, invitados, y esta noche bastante contenido y bastantes conversaciones sobre todo esto que está ocurriendo tendremos, así que invitados todos. Y vamos a ver la nueva charla de desarrolladores donde vienen cosas bastante interesantes, cosas que llevamos pidiendo literalmente 4 años y que por fin están trayendo porque viene Padre Wuwa. Por ti y hoy por fin apareces, maldita sea, por fin aparece Giovanni, doctor. No sé por qué, dejadme en los comentarios el porqué de todo esto, qué opináis, quiero saber vuestra opinión, os lo pregunto sinceramente. Y básicamente, número 1 dice, aumentado el límite de resina original, optimizada la configuración, personalizada artefactos. Esto último no es tan importante, pero lo veremos por encima. Lo menos importante, bueno, lo menos importante es que por aquí ya dice la gente, jajaja, qué grande el Wuwa. No sé si los editores lo estarán poniendo también para que lo veáis en grande. Básicamente, una de las cosas menos importantes es, función atributos recomendados de la configuración de artefactos. Tras el lanzamiento de la función equipamiento rápido de artefactos, que no usa nadie, los desarrolladores han estado prestando atención a la experiencia de juego y comentarios de los viajeros para optimizar la función. Como no lo usa nadie, para ayudarte a crear conjuntos de artefactos de forma más rápida y sencilla, a partir de la 4.7 se añade la nueva función atributos recomendados en equipo rápido, la cual rellena automáticamente los conjuntos con atributos recomendados. Spoilers, imagino que seguirá siendo igual de mala porque no tienen bien equilibrada la recarga de energía que se necesita en un personaje, no tienen bien equilibrados ciertos talentos como expliqué en un vídeo anterior, esto no está del todo bien calibrado para que los personajes saquen su máximo potencial, así que ojalá lo hayan mejorado y ojalá sirva, pero realmente es simplemente algo extra que no creo que sea lo más importante, pero ahora sí viene lo importante. Bien, aumentado el límite de acumulación de materiales y mejora de comida de 999 a 99.999. Esto por aquí a mí me sirve porque yo he llegado a esta cantidad muchas veces con los cristales de mejora de armas y he tenido que quemar cristales, ahora esto ha mejorado. Y dice el límite de minerales de forja, materiales, aumentará de 2.000 a 9.999. Esto para gente que haga rutas de farmeo y quiera tener capeado todos los materiales le viene muy bien, pero no es tan importante. Y esto sí es algo que todos necesitamos, dice, aumentado el límite de amigos. El límite de amigos en la 4.7 aumenta a 100 amigos, así que bueno, podré agregar a más gente porque siempre viene mucha gente a los directos y me dice, me haría mucha ilusión que me agregues, y yo de repente digo, bueno amigo, tengo las listas llenas en las dos cuentas, la del server de Europa y el server de América, de LATAM. Ahora, pues bueno, un poquito más, podría agregar a más gente, pero esto lo llevamos pidiendo un montón de tiempo. Y ahora viene el plato fuerte, damas y caballeros. Aquí dice, ahora puedes sintetizar 5 resinas de una sola vez, que esto, bueno, tampoco es tan complicado, pero a partir de la versión 4.7 el límite de resina original aumenta en 200. Aquí, punto muy importante. No han aumentado el tiempo que necesitas para generar resina. Es decir, ya sabéis que en Genshin la resina se acumula, creo que es una vez cada 8 minutos y en Star Rail es una vez cada 6, con lo cual en el mismo tiempo generas más resina en Star Rail. Y luego está el tema del límite. Esto si lo comparamos con Star Rail, obviamente nos están poniendo que cuando capeas resina se te empieza a sumar para luego poder entrar un día y farmearlo, como ocurre en Star Rail. No están aumentando el tiempo de generación de resina para darnos más resina, solo han pasado el capeo de 160 a 200. ¿En qué cambia si lo analizamos seriamente? Que este es el punto importante del vídeo. Pues bien, muy fácil. Cambia en que esos 200 de resina creo que es el cálculo que incluso se generan en un día, con lo cual antes la gente debía entrar 2 veces al día a Genshin porque si no perdía resina, y A, había gente que le daba igual perder resina, B, había gente que entraba 2 veces al día y esto formaba parte de cosas que os he comentado en otros vídeos, pues para generarte rutina con el juego, ¿no?
Y esto ahora cambia a que tener 200 de capeo, aunque se genere igual la resina, que esto es lo importante, no es como, oh sí, mira, más resina, que bueno, es un aplauso. Es literalmente, tenemos la misma resina que antes, solo que se puede acumular más, con lo que en principio nos va a eliminar la necesidad de entrar 2 veces al juego en el día, sino que ya entrando una sola vez vas a condensar, como pone aquí, las 5 resinas con los 200 de resina, y ahora pues en vez de entrar 2 veces entrarás una. Eso es lo que han cambiado. En vez de obligarte a entrar 2 veces, que mucha gente entraba y no le suponía un gran problema, ahora podrás entrar una vez al día nada más y eso supondrá no perder resina. Recordar que si capeas la resina, a partir de que capee la resina, se sigue generando más en teoría, pero no puedes tenerla y la estás perdiendo, y eso implicaría pues poder tener menos recursos para farmear artefactos, para farmear materiales para los bosses y todo este tipo de cosas. Así que el cambio con la resina es eso. En mi opinión, y cerramos el vídeo porque lo quería hacer muy corto y me parece algo interesante, ¿no? En mi opinión, realmente es, pues eso, mover ficha de ajedrez, porque el Withering Waves y el corto este que va a salir, que tendréis una imagen por aquí, que no se sabe cuándo ha salido, no ha salido a la altura de ver este vídeo todavía. El livestream, el WUA justo sale, que sale el mismo día que ha salido esta noticia, unas horas después, bastantes horas después, y el mismo día que se anuncia el livestream, ¿no? Y es un poco de mover a la comunidad, generar revuelo en redes, que a lo mejor la atención se ponga más encima de Genshin, que es una noticia, esto de poner 200 de resina, que lleva mucho tiempo la gente pidiendo, pero no han aumentado la resina real, solo han aumentado el capeo, que es la que tú puedes acumular, es decir, no te están dando más resina. Tener en cuenta como conclusión del vídeo que no te están dando más resina, es un engaño visual, es marketing, es simplemente cambiar algunas cosas para que la gente piense que ¡oh! Pero en la realidad, la parte práctica, la parte tangible, no han cambiado nada. La resina se sigue generando una vez cada 8 minutos y jugadores, no tenéis más resina, solo podéis acumular más para no tener que entrar 2 veces al día en el juego. No cambia tanto, la verdad. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Dejadmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Imagino que esta semana estará cargada porque al salir Wuthering Waves habrá mucho movimiento de ajedrez, como dije antes, por parte de Genshin, así que os iré contando todo, ya sabéis, suscribiros, dejar un buen like, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué mejoras hay en Genshin. Y por último os pregunto, ¿qué más pensáis que va a hacer Genshin como movimiento para opacar la salida de WUA? Poquito más, dejar un buen like, una buena tía de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, ojalá Genshin por fin saque su anime y salga Genshin en Switch, poner Genshin en Switch. No seáis miñimiñis y chaito, que estéis muy bien.